Les habla Kirtop y estos son los 100 descubrimientos arqueológicos más inusuales realizados en el siglo XXI. La tribu más aterradora. El viajero y bloguero Daniel Pinto causó un verdadero impacto al publicar un video con la tribu Bito-Bai de Papúa Nueva Guinea. En el video, que ha reunido más de 17 millones de vistas, muestra el encuentro con los silenciosos miembros de la tribu que custodian una cascada sagrada. La gente de la tribu Bito-Bai está vestida con trajes de lodo y arcilla, y sus máscaras recuerdan a aves espirituales con narices largas y expresiones amenazantes. Ellos protegen la cascada de los forasteros y están bastante satisfechos con ello. Sin embargo, los espectadores dudaron de la autenticidad del video. Algunos comentaristas afirman que la tribu más temible no habría dejado que el bloguero se acercara tanto. Otros bromean diciendo que sus disfraces parecen atuendos de moda. A pesar de las controversias, el video atrajo la atención de los turistas hacia la región. Ahora las agencias de viajes mencionan a Bito-Bai como un destino turístico que ofrece a los visitantes ecocabañas y la oportunidad de conocer la cultura de la tribu. ¿Y tú qué opinas? ¿Esta tribu es real o simplemente otra forma de atraer a turistas ingenuos? Escribe tu opinión en los comentarios debajo del video. La icónica colección Missa in Missoin, Agenda Defunctorum de 1733, es un artefacto raro de principios del siglo XVIII, creado para la realización de misas fúnebres. Esta colección única, utilizada por los sacerdotes para leer oraciones en el altar, destaca no solo por su contenido, sino también por el simbolismo oscuro de su diseño. La encuadernación del libro está decorada con la imagen de una calavera y huesos cruzados, lo que resalta su propósito en los rituales relacionados con la muerte y la conmemoración. La colección incluye cantos y textos de la liturgia latina que se utilizaban para el descanso de las almas de los difuntos. La simbología de la calavera en la portada refleja la concepción de la época sobre la fugacidad de la existencia y el recordatorio de la inevitabilidad de la muerte, motivos característicos de la era barroca. Estos libros eran obras de arte simbolizando la mística y la grandeza de los rituales católicos. Se sabe que las encuadernaciones con este tipo de simbolismo a menudo se fabricaban especialmente para templos o familias nobles que deseaban resaltar su vínculo con la tradición religiosa. Es probable que el compendio se haya utilizado en un monasterio o capilla, sirviendo como recordatorio de la necesidad de orar por el descanso de las almas. El hombre fuera del tiempo, Michel Cifre, se convirtió en un pionero en el estudio del tiempo y el funcionamiento de la mente humana. Sus experimentos impresionaron tanto a los científicos que incluso la NASA utilizó sus resultados. En 1962, Michel Cifre, de 23 años, pasó 2 meses en completo aislamiento en una cueva, renunciando a los relojes y a la luz solar. Él quería averiguar cómo percibe el cuerpo el tiempo sin referencias externas. Resultó que una persona, al estar fuera del ciclo habitual de 24 horas, pasa a un ritmo de 48 horas y el tiempo se percibe de manera diferente. 5 minutos parecen 2. 10 años después, repitió el experimento pasando medio año en una cueva de Texas. Sus descubrimientos se convirtieron en la base de la cronobiología y ayudaron a preparar a los astronautas para misiones de larga duración. Un libro con sorpresa. Una Biblia con un compartimento secreto para un arma de fuego representa una combinación única de texto religioso y arte armamentista. Este artefacto inusual fue fabricado para el dogo veneciano Francesco Morosini en el siglo XVII. Un mecanismo secreto permitía ocultar un arma de fuego en miniatura dentro del libro, y un marcador de seda servía como gatillo. Es difícil decir si Morosini usó esta Biblia para su propósito original, sin embargo, era famoso por su agudeza y cautela, lo que posiblemente contribuyó a su larga vida. Morosini vivió hasta los 74 años, lo cual para esa época era una edad bastante respetable. Esta Biblia combinaba la destreza ingenieril de la época y muestra cómo las personas poderosas de ese tiempo buscaban unir medios de autodefensa con objetos cotidianos. Heracleion, que alguna vez fue uno de los puertos más grandes del antiguo Egipto, desapareció bajo el agua después de un devastador terremoto en el siglo I a.C. Su existencia se consideró un mito durante mucho tiempo, hasta que el arqueólogo francés Franck Gadiot descubrió la ciudad perdida a principios de los años 2000 en la bahía de Abu Qir, cerca de la costa moderna de Egipto. El hallazgo más destacado fue una enorme losa de granito negro en la que estaba grabado el nombre de la ciudad y detalles sobre su conexión con los antiguos dioses egipcios. Junto con la losa, los arqueólogos encontraron decenas de barcos hundidos, estatuas sorprendentemente bien conservadas, templos y una gran cantidad de artefactos, incluyendo joyas, monedas y pertenencias personales de los habitantes. Las excavaciones continúan y cada objeto encontrado arroja luz sobre el papel de Heracleion como un centro clave de comercio y vida religiosa. La ciudad, sumergida en el abismo marino,
sigue siendo un recordatorio de cómo los desastres naturales pueden cambiar para siempre el curso de la historia. Restos del hermano de Jesús. En Israel se ha descubierto un osario de 2000 años de antigüedad con la inscripción Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Esto ha provocado intensos debates. Es posible que la caja haya contenido los restos de Jacobo el Justo, el primer obispo de Jerusalén y hermano de Jesús. Hoy este artefacto está exhibido en Atlanta entre 350 reliquias antiguas de la época de Cristo. Sin embargo, su autenticidad sigue siendo cuestionada. Al propietario del osario, el coleccionista Odín Golan, se le acusó de falsificar la inscripción, afirmando que él añadió la frase hermano de Jesús. Pero después de muchos años de litigio, se retiraron los cargos, aunque el juez aclaró que eso no prueba la autenticidad del artefacto. Si la inscripción es auténtica, el osario se convertirá en la prueba material más antigua de la existencia de Jesús. En el primer siglo, los judíos guardaban los huesos de los difuntos en cajas de piedra caliza, por lo que el hallazgo de un osario como este no es sorprendente. En 2017 se encontró otro artefacto relacionado con él, un texto antiguo, el primer Apocalipsis de Jacobo. En él se dice que Jesús le transmitió a su hermano conocimientos secretos, incluyendo predicciones sobre su muerte. Este texto fue prohibido porque no coincidía con el Nuevo Testamento canónico. Escalones derretidos. La escalera en el templo de Hathor en Dendera genera muchas preguntas entre arqueólogos e investigadores. Estos escalones, ubicados en uno de los templos mejor conservados del Antiguo Egipto, parecen como si hubieran sido expuestos a una temperatura increíblemente alta, lo que pudo haber causado su deformación y derretimiento parcial. En la superficie de los escalones se pueden ver curvas inusuales y áreas de piedra hundidas, que no son características del desgaste normal de las construcciones de piedra. Existen varias teorías que intentan explicar este fenómeno. Una de las hipótesis sugiere que los escalones pudieron haber sido dañados como resultado de algún tipo de impacto térmico desconocido, por ejemplo, hogueras rituales o procesos relacionados con tecnologías antiguas. Otra teoría señala posibles errores de construcción. Si las piedras para los escalones se formaban directamente en el lugar a partir de una mezcla líquida, la interrupción del proceso de endurecimiento pudo haber provocado una forma incorrecta y la suavidad del material. Este fenómeno sigue siendo estudiado por los científicos, añadiendo otro misterio al rico legado del Antiguo Egipto. Caballeros contra caracoles. Los manuscritos medievales no solo son fuentes de conocimiento, sino también un verdadero tesoro de ilustraciones misteriosas y divertidas. Entre ellas merecen especial atención las marginalia, extraños dibujos en los márgenes de los manuscritos, y uno de los temas más curiosos que se encuentra en los libros ingleses y franceses de los siglos XIII y XIV es la batalla de un caballero contra un caracol. ¿Por qué los monjes que copiaban libros necesitaban representar una escena tan absurda? Una de las explicaciones es el simple aburrimiento. Los monjes se entretenían decorando las páginas con dibujos grotescos, y poco a poco esto se convirtió en una especie de arte. Pero esas ilustraciones también podían tener significados ocultos. Es posible que el caracol simbolizara la cobardía, al igual que el caballero con armadura se esconde en su caparazón. Algunos historiadores creen que esto es una sátira sobre la lentitud de la aristocracia, o incluso una burla de ciertos problemas políticos específicos. Sea como sea, estas extrañas escenas todavía generan debates entre los investigadores, y la batalla del caballero contra el caracol sigue siendo una de las miniaturas medievales más enigmáticas. El sarcófago rosa del guardián de los tesoros. Un hallazgo soñado. Así llamaron los arqueólogos al sarcófago que lograron encontrar cerca del Cairo. Como se sabe, en los sarcófagos se enterraba a personas muy importantes del antiguo Egipto. Me parece que los antiguos egipcios enterraron a un alto dignatario hace 3300 años. Claramente no para que ahora lo saquemos de la tumba y lo estudiemos con equipos modernos. Pero ¿cómo más podríamos estudiar la historia de nuestros antepasados si en los papiros no está toda la información sobre la vida de los faraones? Los científicos ya descubrieron que el sarcófago rosa pertenecía a Ptah Enbía, quien fue jefe de la tesorería durante el reinado de Ramsés el Grande. Por todos lados, el sarcófago está decorado con jeroglíficos y varios títulos. A una profundidad de 10 metros estuvo allí más de 3000 años y ahora se ve como el primer día. Los historiadores tienen pocos datos sobre quién gobernó Egipto después de Tutankamón. Por eso cada hallazgo es importante. El sarcófago rosa indica que la persona enterrada en él estaba cerca del rey y jugaba un papel muy importante en el sistema de gobierno de esa época. Si lo explicamos en términos más sencillos y modernos, Ptah Enbía sería el ministro de finanzas en el mundo actual. Para llegar a la tumba, los arqueólogos tuvieron que excavar y retirar toneladas de arena, y eso solo fue el primer nivel de la tumba, ubicada junto a la pirámide del rey Unas.
Debajo de la arena encontraron una mampostería de piedra, y para poder descender al segundo nivel de la tumba, tuvieron que reforzar la mampostería. En el piso, a través de una pequeña abertura, descendieron al segundo nivel de la tumba donde se encontraba el sarcófago. Los arqueólogos descendían en una canasta metálica, bajando y subiendo la canasta por sus propios medios. Parecería que con tales tecnologías en el siglo XXI, hay que realizar excavaciones igual que hace 200 años. El estado del sarcófago era bueno, sin embargo la tapa rota indicaba la presencia de saqueadores. Normalmente, en los sarcófagos se volvían a desenterrar a diferentes personas. Sin embargo, en nuestro caso, el sarcófago pertenecía a su primer dueño. Esto lo confirman tanto los jeroglíficos como los títulos encontrados en el sarcófago. El equipo del profesor El Aguisi ahora estudia completamente el sarcófago para revelar toda la vida de Ptash Envía. Y aproximadamente en la misma época, en las Islas Marianas, la gente atraía pulpos. Un raro libro gigante. Ante ustedes está uno de los 12 libros gigantes del siglo XVIII escritos en español. Sus dimensiones impresionan, mide casi 1 metro de largo. Estos libros fueron creados para ceremonias religiosas y contienen guiones detallados de los servicios religiosos, encuadernación de cuero, cubiertas de madera, páginas hechas de piel curtida de animales. Todo esto hacía que el libro no solo fuera duradero, sino también un símbolo de la grandeza de la iglesia. Estos manuscritos estaban destinados a ser usados en los templos, donde los sacerdotes y el coro podían leer el texto desde lejos. Por eso las letras son tan grandes. Hoy en día, esta rareza se conserva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Científicos y restauradores la estudian cuidadosamente, tratando de preservarla en su estado original. Estos libros son una verdadera ventana al pasado, que permite ver cómo eran los textos litúrgicos y cuál era la actitud hacia la escritura en la época de la América Latina colonial. Queso halloumi de 2600 años de antigüedad. ¿Cómo se pueden mostrar los hallazgos de los arqueólogos y no hablar del antiguo Egipto? Pues bien, en la necrópolis de Saqqara, los arqueólogos descubrieron un producto lácteo fermentado que estamos acostumbrados a ver en los estantes de las tiendas hoy en día. El queso halloumi de 2600 años de antigüedad fue encontrado en antiguas vasijas de barro. Cada vasija tenía inscripciones demóticas, que es una de las formas de la escritura del antiguo Egipto. Los arqueólogos estudiaron algunas vasijas y confirmaron que contienen halloumi. Todas las vasijas fueron llevadas al laboratorio, donde serán estudiadas con más detalle. Entiendo que algunos quesos se vuelven más caros y sabrosos con la edad, pero yo no probaría un queso tan caro. En el antiguo Egipto, originalmente el queso se llamaba haram, pero hoy en día se le llama halum o halloumi. Existe otra versión sobre el origen del queso. Algunos historiadores afirman que apareció por primera vez durante el periodo bizantino en la isla de Chipre. Este queso se derrite a altas temperaturas, por eso normalmente se cocina a la parrilla. Y de Egipto nos trasladamos al sudeste asiático, donde nos espera el bosque más antiguo. La verdadera historia sobre el mamut lanudo. Los mamuts siempre se asocian con la era de hielo, con las interminables tundras y cazadores primitivos luchando por sobrevivir. Pero detrás de la imagen legendaria se esconde la realidad, en la que el mamut lanudo no era el más grande y ni siquiera el primero en conquistar América. La altura del mamut lanudo alcanzaba los 3,5 metros, pero el elefante africano es más alto, hasta 4 metros. Incluso entre sus propios parientes era más pequeño en tamaño. Los mamuts colombinos, imperiales y de las estepas alcanzaban los 5 metros y pesaban hasta 13 toneladas. Sin embargo, el mamut lanudo los superaba en anchura y densidad de pelaje. Eso hacía que su supervivencia en condiciones glaciares fuera más exitosa. Además, no fue el primero en llegar a América. Antes que él, ya vivían ahí los mamuts del sur y sus descendientes, los colombinos. El mamut lanudo no pudo desplazarlos y solo permaneció en los territorios del norte, pero a pesar de todo esto fue la especie más numerosa e influyente. Su población se contaba por decenas de miles, y su área de distribución se extendía desde el Océano Ártico hasta México. Incluso después de extinguirse, los mamuts dejaron una enorme huella en la historia. En el permafrost todavía se conservan cientos de miles de toneladas de sus restos, y los colmillos se usaban en el comercio, incluso más que el marfil de elefante africano. El arte del período glacial. El mamut de la región de Alb-Donau, en Alemania, representa uno de los ejemplos más antiguos del arte del período glacial. Data de hace aproximadamente 35.000 años. La diminuta figura está tallada en un colmillo de mamut, lo cual por sí mismo es testimonio de la habilidad y el sentido artístico de los humanos primitivos. Descubierto en la década de 1930, el artefacto se convirtió en un eslabón importante en el estudio del arte temprano de la humanidad. La particularidad de esta obra no radica solo en su antigüedad, sino también en su nivel de detalle.
En la superficie de la figura se pueden ver incisiones. Quizás sean simbólicas o decorativas, lo que añade un aire de misterio al artefacto. Podrían ser ejemplos tempranos de comunicación o representaciones espirituales de los antiguos habitantes. Los arqueólogos suponen que figuras similares pudieron haberse utilizado con fines rituales, sirviendo como talismanes para los cazadores o símbolos de buena suerte. El mamut, que simbolizaba la fuerza y la resistencia, probablemente desempeñaba un papel importante en la cosmovisión de las tribus primitivas. Un evento lujoso y sin sentido. Ballingham es una pequeña aldea en Inglaterra, pero fue aquí, hace 500 años, donde tuvo lugar uno de los encuentros más fastuosos de la historia. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, y el monarca francés Francisco I organizaron una gran celebración que pasó a la historia como el Campo del Paño de Oro. La reunión oficial debía fortalecer la alianza entre los dos reyes contra el emperador Carlos V, pero en realidad se convirtió en una competencia de ostentación. Enrique levantó una gigantesca carpa palacio de 10.000 metros cuadrados. Sus muros eran de ladrillo en la base y pintados simulando piedra en la parte superior. El techo parecía de tejas, y en la entrada había fuentes de las que brotaba vino tinto. La celebración duró 18 días acompañada de banquetes, torneos y mascaradas. A cada rey lo acompañaban 3.500 personas de séquito, para quienes se prepararon 98.000 huevos, 2.200 ovejas e incluso platillos exóticos como cuy y delfín. Pero incluso entre tanto lujo, la rivalidad prevaleció. Enrique retó a Francisco a una lucha y perdió. Poco después, él hizo una alianza con Carlos V, y al año siguiente Inglaterra estaba en guerra contra él. El Campo del Paño de Oro se convirtió en símbolo de un increíble derroche que arruinó el tesoro de ambos países. Una caja con cerradura de combinación. Es un artefacto único del siglo XII creado por artesanos de Irán. Este objeto exquisito no solo servía como contenedor, sino que también demostraba las habilidades de ingeniería sobresalientes de su época. La caja está equipada con 4 diales dobles, cada uno con 16 posiciones. La combinación de todos los posibles ajustes es impresionante, un número impresionante de combinaciones. 16 a la octava potencia o 4.294.967.296. Esto hacía que la caja fuera extremadamente segura, ya que descifrar el código era prácticamente imposible. Los materiales con los que está hecho este objeto incluyen latón, oro y plata. El ornamento y la inscripción árabe que cubre la superficie resaltan la sofisticación del trabajo y atestiguan el alto estatus del propietario. La caja se encuentra actualmente en el Museo de Copenhague, donde atrae la atención de los visitantes como un ejemplo destacado de la tecnología y el arte decorativo del Oriente medieval. La fecha de su creación se ha estimado aproximadamente en el año 1200. Un descubrimiento curioso en Egipto. En Egipto, 2 buzos encontraron artefactos únicos del período grecorromano, recuperando del fondo marino cientos de reliquias antiguas. Sin embargo, en lugar de entregar los hallazgos a las autoridades, intentaron quedárselos. Los artefactos fueron encontrados en la bahía de Abu Qir, frente a las costas de Alejandría, en el lugar donde alguna vez estuvieron las ciudades sumergidas de Heracleion y Cánopo. Como resultado de la operación policial, a los buzos les confiscaron 448 objetos, 305 monedas, 53 estatuillas, 41 hachas, 14 copas de bronce, 12 lanzas e incluso 3 cabezas de antiguas estatuas. Las monedas están decoradas con imágenes de animales, leones, elefantes, tortugas, delfines, así como Pegaso, el legendario caballo alado. Muchos artefactos de bronce se cubrieron de una pátina turquesa debido a los siglos que pasaron bajo el agua. Según el peritaje, los hallazgos pertenecen al periodo que va desde el año 500 a.C. hasta el año 400 después de Cristo, abarcando el reinado de la dinastía tolemaica y el posterior dominio de Roma. Se sospecha que los buzos intentaron robar y posiblemente ocultar parte de los artefactos. La crucifixión de Cristo en un anillo. Este increíble anillo, que data aproximadamente del año 1620, es una verdadera obra maestra del arte en miniatura. Debajo del vidrio se muestra una escena detallada de la crucifixión. Está hecho de marfil. Cada figura, desde los soldados romanos hasta los espectadores presentes en la ejecución, está tallada con una precisión asombrosa. Llaman especialmente la atención las pequeñas cruces y la figura de la cruz, que resaltan el dramatismo de la escena. Se supone que el anillo fue fabricado en Francia o España, países donde el arte religioso estaba muy desarrollado en ese periodo. Es posible que esta joya perteneciera a un religioso de alto rango o a un aristócrata adinerado, para quien no solo era un adorno, sino también un símbolo de fe. Este tipo de objetos a menudo se utilizaban como reliquias personales, recordando el sufrimiento y el sacrificio de Cristo. La atmósfera mística de este artefacto se ve reforzada por la pregunta:
¿Cómo logró el artesano crear detalles tan diminutos sin herramientas modernas? Parece que este anillo es el resultado no solo de la habilidad humana, sino también de una inspiración que pudo haber sido otorgada desde lo alto. El tanque Pantera en el sótano. En 2015 en Alemania ocurrió un evento que causó un enorme revuelo público y mediático. En el sótano, en el garaje subterráneo de una casa particular, se encontró un tanque Pantera de la época de la Segunda Guerra Mundial, así como una serie de otros artefactos militares relacionados con la Alemania nazi. La Pantera, considerada uno de los tanques más poderosos y efectivos de su tiempo, es una pieza rara y un objeto de especial interés para historiadores y coleccionistas. Junto con el tanque, en el garaje se encontraron un cañón antitanque, un torpedo y muchos otros objetos militares, cada uno de los cuales es testimonio del progreso tecnológico y los esfuerzos bélicos de la Alemania nazi. El hallazgo fue posible gracias a una denuncia anónima, tras la cual la policía y expertos militares realizaron un registro que llevó a este descubrimiento inusual. Denunciar en Alemania es, se podría decir, parte de la cultura alemana. Sin embargo, sorprende cómo el dueño de un arsenal militar tan enorme logró ocultar un tanque en su sótano durante 70 años. El dueño de la casa, un hombre mayor, era un entusiasta de la historia y, según se supone, había estado coleccionando estos objetos durante muchos años. La cuestión del origen del tanque y de otros objetos, así como de cómo fueron llevados al sótano, ha generado muchas discusiones entre los especialistas. Las autoridades judiciales se enfrentaron a la tarea de determinar si el dueño había violado la ley al poseer tales objetos, especialmente considerando la estricta legislación alemana respecto a los símbolos y artefactos de la época nazi. Para muchos, este caso se convirtió en un recordatorio de que, incluso décadas después del fin de la guerra, su eco todavía se refleja en nuestro mundo moderno, a veces de las formas más inesperadas y sorprendentes. ¿Y cuánta más maquinaria militar y armas de aquellos años se guardan en sótanos y bodegas por toda Alemania? Un artefacto con una inscripción secreta. El adolescente británico Lucas Cunliffe hizo un descubrimiento arqueológico durante un paseo con su padre en el norte de Inglaterra. Con la ayuda de un detector de metales, él descubrió el pomo de una espada medieval que tiene más de 700 años de antigüedad. Los expertos afirman que este artefacto de finales del siglo XIII es una verdadera rareza. En la empuñadura de bronce está grabada una inscripción en letras latinas: Jesús, Rey de los Judíos. El especialista en armas históricas Paul MacDonald señaló que solo hay 7 hallazgos similares y todos fueron encontrados en Escocia. Los historiadores suponen que esta espada fue utilizada durante la época de la guerra por la independencia de Escocia. Es posible que incluso esté relacionado con la época del reinado de Roberto Bruce, el legendario rey de Escocia. ¿El corazón más antiguo? Un nuevo hallazgo arqueológico nos llegó desde Australia, aunque antes podrían haber llegado nadando hasta nosotros. Se trata del corazón fosilizado más antiguo de un ser vivo que se haya encontrado. Es el corazón de un pez y tiene 380 millones de años. Antes, los científicos solo podían estudiar la anatomía de los órganos antiguos basándose en el sistema óseo, ya que los tejidos blandos de los animales fósiles prácticamente no sobreviven hasta nuestros días. Esta vez, los científicos tuvieron mucha suerte. El corazón pertenece a un grupo de peces acorazados, a una de las especies de Arthrodiros. Estas criaturas vivieron en nuestro planeta entre hace 420 y 360 millones de años. Fueron algunos de los primeros animales vertebrados en desarrollar una mandíbula. Además del corazón, los científicos lograron descubrir el estómago, los intestinos y el hígado de este pez antiguo. Lo más interesante es que todos los órganos estaban en su posición original y durante cientos de millones de años no fueron aplastados por las rocas pesadas. Encontrar los órganos de un pez en su estado original es un milagro increíble para el mundo científico. Esto ayudó a los científicos a ver cómo ocurría la evolución y cómo era la anatomía de los peces hace unos 400 millones de años, como si estuvieran estudiando un pez recién capturado. Basándose en los fósiles encontrados, hicieron el primer modelo 3D del corazón de un artrodiro. Los investigadores afirmaron que la anatomía de los peces antiguos no era muy diferente a la humana. Y si tienes, digamos, 25 millones de dólares, puedes comprarte el esqueleto de una criatura muy antigua. Cervecería de la época de los primeros gobernantes de Egipto. Los arqueólogos descubrieron la cervecería más antigua del mundo, ubicada en la necrópolis de Abidos, Egipto. Este hallazgo no solo arroja luz sobre las primeras tecnologías de elaboración de cerveza, sino que también ayuda a entender cómo se gestionaban los recursos durante la construcción de las pirámides. El complejo consta de 8 instalaciones masivas de hasta 20 metros de largo. En cada una de ellas hay 2 filas de 40 vasijas que se usaban para calentar la mezcla de grano y agua, un proceso clásico de elaboración de cerveza. Los científicos datan la cervecería de la época del faraón Narmer,
a quien se considera el fundador de la primera dinastía. El Dr. Adams, quien dirigió la investigación, calificó este hallazgo como una producción a escala industrial y señaló que demuestra el alto nivel de organización laboral en el antiguo Egipto. La capacidad de gestionar la distribución masiva de recursos y organizar la fuerza laboral permitió a los egipcios construir grandiosas edificaciones, incluidas las pirámides. Además, la cerveza desempeñaba un papel importante en los rituales. La producción a gran escala en Abidos indica su uso en sacrificios, ceremonias y rituales, lo que confirma su importancia en el desarrollo del poder real egipcio. El antiguo laberinto. Los métodos modernos de teledetección brindan a la arqueología nuevas herramientas para comprender el pasado. Uno de los ejemplos más destacados es el estudio de los alrededores de Rukn el-Hiri, un antiguo complejo de círculos de piedra al noreste del Mar de Galilea. Este enigmático monumento muestra claramente cómo las imágenes satelitales nos permiten ver el paisaje desde una perspectiva completamente diferente. Los científicos analizaron fotos de la zona en un radio de 30 kilómetros y descubrieron numerosas estructuras megalíticas, círculos masivos con gruesos muros y misteriosos cercados en forma de flor cerca de los ríos. Según una de las hipótesis, todos ellos podrían haber sido elementos de irrigación, defensa o corrales para el ganado. Además, en las imágenes se pueden ver túmulos de diferentes formas y tamaños. Es posible que sean enterramientos o colinas de señales. Los resultados de las mediciones geológicas no son menos curiosos. Parece que el propio territorio se ha desplazado durante el último milenio, por lo que la hipótesis sobre el propósito astronómico de Rukn el-Hiri quedó en duda. La imagen satelital muestra la construcción en varias capas, un palimpsesto arqueológico, cuando las estructuras más recientes se construyeron sobre las anteriores. Investigaciones como estas abren la puerta al pasado lejano. Al comparar los datos satelitales con los resultados de las excavaciones y los análisis geofísicos, los científicos esperan reconstruir la vida de los antiguos habitantes del Levante y comprender mejor por qué construyeron laberintos de piedra tan monumentales y los rodearon con complejos sistemas agrícolas. Acta de nacimiento. Ante ustedes está una de las actas de nacimiento más antiguas, creada hace más de 4000 años en la civilización sumeria. Consta de 2 tablillas de arcilla, una cubierta con escritura cuneiforme y la otra con la huella del pie de un niño. En la antigua Mesopotamia, este tipo de tablillas se utilizaban como documentos oficiales que confirmaban el nacimiento de una persona. El texto en cuneiforme probablemente contiene el nombre del niño, los nombres de los padres, la fecha de nacimiento y posiblemente incluso creencias astrológicas, mientras que la huella del pie servía como una especie de firma personal, una forma única de identificar al bebé. Este artefacto muestra cuán desarrollados estaban los sistemas burocráticos en Sumeria. Incluso en ese entonces la gente entendía la importancia de la documentación y registros como estos podían usarse para confirmar la herencia o los derechos sociales. Es una verdadera ventana al mundo antiguo que parece tan lejano, pero en algunos aspectos es muy parecido al nuestro. El entierro en el bosque de Katyn. El descubrimiento de fosas comunes en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk en Rusia, sigue generando muchas controversias hasta el día de hoy. En 1943, las tropas alemanas que avanzaban hacia la Unión Soviética descubrieron numerosas tumbas de oficiales polacos. La Unión Soviética negó su implicación, afirmando que los nazis eran los responsables de todo, según la versión oficial de los países occidentales. En 1940, por orden de la alta dirección de la URSS, miles de oficiales polacos, policías, científicos y figuras públicas que fueron capturados durante la invasión soviética a Polonia en septiembre de 1939 fueron ejecutados. Estas masacres, llevadas a cabo por el NKVD, se conocieron como la masacre de Katyn. Este descubrimiento provocó una amplia repercusión internacional, convirtiéndose en un argumento importante para acusar al régimen de Stalin de cometer crímenes de guerra. Para Polonia, Katyn se convirtió en un símbolo de tragedia nacional y traición por parte del gobierno soviético, con el que antes se consideraban aliados. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Existe otra opinión con documentos que la respaldan respecto a este trágico acontecimiento. En 1943, cuando los nazis fueron derrotados en la batalla de Stalingrado, la dirección del Tercer Reich, en particular la poderosa máquina de propaganda de la época encabezada por Goebbels, tuvo el deseo de provocar una división interna. Los nazis mismos fusilaron a los oficiales polacos y supuestamente ellos mismos los descubrieron. Esto se hizo para señalar ante la prensa las represiones de Stalin y para sembrar discordia entre los aliados. Sin embargo, algunos periodistas polacos no le creyeron a los nazis e hicieron su propia investigación. Parte de los documentos que confirmaban los crímenes de los nazis fueron preparados para el Tribunal de Nuremberg, donde se juzgó a los nazis. Sin embargo, en circunstancias extrañas, empezaron a morir todos los que intentaban de alguna manera
limpiar la imagen del régimen de Stalin de esa época. De manera sorprendente, desaparecían los documentos y todos los que de alguna forma investigaban esta tragedia. Sin embargo, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg presentó cargos por el crimen de Katyn contra German Göring, el nazi número 2, y Alfred Jodl, quien ejercía como jefe del alto mando de la Wehrmacht. Estos son hechos documentados. Es difícil creer en la implicación del ejército soviético en esta ejecución, ya que los aliados de los nazis tienen en su haber una tragedia aún más terrible relacionada con los polacos. Es la masacre de Volinia, de la que muchos ahora intentan no recordar. Sin embargo, este hecho está plenamente confirmado y documentado en todo el mundo. Resultó no ser un hombre. En Jerusalén, los arqueólogos hicieron un descubrimiento inesperado al estudiar la tumba de un monje asceta. Resultó que los restos pertenecen a una mujer, lo cual no es característico de las prácticas monásticas de esa época. La tumba fue encontrada en Jirbot el-Mazán, donde entre los siglos IV y VII después de Cristo se ubicaba un monasterio bizantino. Alrededor del esqueleto había pesados grilletes de hierro de unos 10 centímetros de diámetro, lo que llevó a los científicos a suponer inicialmente que la persona enterrada era un hombre. Sin embargo, el análisis del esmalte dental confirmó que se trataba de una mujer. Este hecho cambia por completo la percepción del ascetismo en el Imperio bizantino. Aunque existen fuentes escritas sobre mujeres ascetas, como Melania la Mayor y Melania la Romana, las confirmaciones arqueológicas de tales prácticas son extremadamente raras. Los grilletes de hierro indican formas extremas de autorrestricción en la búsqueda de la perfección espiritual. Hasta ahora se creía que tales prácticas eran exclusivamente masculinas. El monasterio se encontraba en la ruta de los peregrinos hacia Jerusalén, lo que lo convertía en un centro importante no solo de oración, sino también en un refugio para los viajeros. El descubrimiento de esta tumba indica que las mujeres desempeñaban un papel más importante en las comunidades monásticas de lo que se pensaba antes. El Amón rebelde. Este atlante único del templo de Zeus en la antigua ciudad de Agrigento, en Sicilia, es uno de los ejemplos más impresionantes de escultura monumental del siglo V a.C. El templo, construido en estilo dórico, era considerado uno de los templos más grandes del mundo antiguo y su arquitectura reflejaba el poder de la civilización griega. Los telamones, que servían como soportes, tenían un significado simbólico, representando la fuerza titánica que sostiene el cielo o el enorme peso de la estructura arquitectónica. Estas estatuas gigantes, de aproximadamente 7,5 metros de altura, impresionaban tanto por su nivel de detalle como por su tamaño. Uno de los telamones fue restaurado y colocado en su lugar original, demostrando la complejidad de las soluciones ingenieriles y artísticas de los antiguos maestros. Pero alrededor del Atlante existen mitos y misterios. Algunos investigadores creen que estas imágenes de los titanes podrían reflejar antiguos mitos sobre la confrontación entre dioses y gigantes, y que su posición en el templo simbolizaba su sometimiento. Otros piensan que tales dimensiones y formas podrían haberse usado como imágenes de seres extraterrestres en los que creían los antiguos habitantes. La antigua necrópolis de los reyes persas. Ante ustedes está uno de los bajorrelieves más impresionantes de la antigua Persia, la imagen de la victoria del Shapur I sobre el emperador romano Valeriano. Este monumento se encuentra en Naksh-e-Rustam, la antigua necrópolis de los reyes persas en Irán. En el bajorrelieve, Shapur I está sentado a caballo con una armadura lujosa, y frente a él, arrodillado, está Filipo el Árabe, el emperador romano, que firmó la paz con los persas. Pero lo más importante es que sostiene en sus manos al capturado Valeriano. Fue la única vez en la historia que un emperador romano fue hecho prisionero. Después de la derrota en la batalla de Edesa en 260, Valeriano nunca pudo regresar. Según diferentes versiones, murió en cautiverio o fue asesinado. Este bajorrelieve no es solo un monumento histórico, sino un símbolo de la grandeza del imperio persa. Les recordaba a todos los que pasaban que los romanos, la principal potencia de esa época, sufrieron una derrota humillante. La cueva de Altamira, en la provincia de Cantabria, en España, se encuentra una de las cuevas de arte prehistórico más famosas del mundo. Estas pinturas rupestres policromadas, que tienen entre 15 y 36.000 años de antigüedad, pertenecen a la cultura magdaleniense del Paleolítico Superior. En las paredes de la cueva se representan escenas realistas con animales como bisontes, caballos y ciervos, realizadas con carbón y pigmentos naturales. Además de los animales, aquí también se pueden ver huellas de manos humanas, lo que le da a este lugar no solo un valor artístico, sino también un profundo valor simbólico. La cueva fue descubierta por casualidad en 1868 por un habitante local, Modesto Cubillas. Sin embargo, se hizo mundialmente famosa gracias a las investigaciones de Marcelino Sanz de Sautoya a finales del siglo XIX. Su trabajo ayudó a convencer al mundo entero de que estas obras de arte
fueron creadas por el hombre prehistórico, porque durante mucho tiempo los científicos consideraron estos dibujos como modernos. La cueva de Altamira representa una oportunidad única para observar el arte y la vida de los antiguos seres humanos. La complejidad y expresividad de los dibujos son testimonio de la cultura desarrollada y la creatividad de los artistas primitivos. Actualmente, el acceso a la cueva original está restringido para preservar estas obras únicas, pero cerca hay un museo con una copia exacta de los dibujos, que permite a los visitantes experimentar la grandeza de esta antigua galería. El astillero más antiguo. Los arqueólogos submarinos de la organización Maritime Archaeology Trust no dejan de sorprendernos con nuevos hallazgos. Esta vez lograron descubrir probablemente un taller. El astillero más antiguo del mundo, según cálculos preliminares, tiene 8000 años. Cerca de la costa de la isla de White, profundamente bajo el agua, los arqueólogos encontraron un astillero de madera hecho por el hombre, construido por personas de la Edad de Piedra. En ese astillero no construían yates ni portaaviones. La gente de la Edad de Piedra construía allí botes de pesca. Antes, la edad del astillero más antiguo era de 5500 años, pero en este astillero se usaban tecnologías, por así decirlo, del futuro. Esto confirma el hecho de que o la gente en la antigüedad tenía mucho más conocimiento del que pensamos, o los métodos modernos de datación simplemente no funcionan en absoluto. En el astillero más antiguo se utilizaba una tecnología avanzada para el procesamiento de la madera. Por eso, este sitio es muy importante para la arqueología marina y para entender el desarrollo de nuestra civilización. El astillero fue descubierto a una profundidad de 11 metros y hace 8000 años aquí había tierra firme y el territorio estaba cubierto de vegetación. De hecho, el astillero fue descubierto ya en el lejano 2005, pero solo ahora la tecnología permitió crear un modelo tridimensional de esta estructura para su estudio posterior. Es difícil de creer, pero es un hecho. Las personas en la Edad de Piedra construían botes usando su propio astillero. ¿Qué tipo de tecnologías y conocimientos tenían las personas en la antigüedad? Estoy completamente seguro de que antes les resultaba muy difícil trasladarse de la isla de White a la isla de Taiwán, pero nosotros podemos hacerlo en cuestión de segundos. Una chica se contagió de una maldición medieval. ¿Qué opinan? ¿Es posible en el mundo moderno literalmente trasladarse a la Edad Media? Y no estoy hablando de un festival de recreación histórica, sino de un fenómeno realmente aterrador. En la Edad Media, la gente sufría de una misteriosa enfermedad llamada el fuego de San Antonio, también conocida como los calambres de bruja. Los síntomas eran aterradores: convulsiones, vómitos con sangre, psicosis y, en casos graves, gangrena en las extremidades. A menudo, a los infectados se les consideraba poseídos por demonios. En realidad, la causa era banal: envenenamiento por cornezuelo, un hongo parásito que afecta al centeno. El pan hecho con grano infectado provocaba epidemias masivas en toda Europa e incluso en Rusia. El último gran caso se registró en 1951 en Francia, cuando 250 personas se enfermaron y 4 murieron. Parecía que la enfermedad había quedado en el pasado, pero recientemente una joven estadounidense sintió una fuerte sensación de ardor en las piernas. Los médicos estaban desconcertados. Los tejidos de su extremidad comenzaron a morir. Solo después de largas investigaciones se descubrió que se había envenenado con cornezuelo, como un auténtico saludo desde la Edad Media. Las tecnologías modernas casi han eliminado estos casos, pero como vemos, la historia puede repetirse. $1 millón para quien descifre la escritura antigua. La escritura de la antigua civilización del Valle del Indo sigue sin descifrarse hasta hoy. Recientemente, el funcionario indio Mudwell Karuna Karunanidhi Stalin ofreció $1 millón por descifrarlos. Según el Hindustan Times, esta impresionante recompensa debería motivar a arqueólogos, lingüistas y criptógrafos. El jefe del estado de Tamil Nadu recordó que, tras siglos de investigaciones, nadie ha avanzado en la comprensión de estos misteriosos signos, supuestamente relacionados con el idioma tamil. Los extraños símbolos de la civilización del Indo, descubiertos en 1920 por Sir John Marshall, siguen siendo un misterio sin resolver. Fue en ese momento cuando se excavaron Harappa y Mohenjo-Daro, pero la clave de su escritura aún no se ha encontrado. La guarida del lobo de Hitler. En los profundos bosques de Polonia se esconde un lugar misterioso conocido como la guarida del lobo. No es solo un bosque, sino toda una ciudad subterránea con búnkeres secretos, donde Hitler y su círculo más cercano pasaron mucho tiempo durante la guerra. Imagínate casas subterráneas donde se discutían grandes planes y se elaboraban estrategias misteriosas. Los arqueólogos, como detectives,
Excavan en estos lugares y encuentran objetos que nos cuentan sobre la vida de los nazis en esa época. Encontraron objetos personales, mapas e incluso cartas antiguas que parecen susurrar historias del pasado. Estos objetos nos ayudan a entender cómo vivían realmente y qué pensaban las personas que crearon los planes de guerra. En un área de 250 hectáreas se construyeron alrededor de 200 instalaciones, incluían refugios antiaéreos, estructuras de concreto y ladrillo más ligeras y barracas de madera. El cuartel general tenía 2 pistas de aterrizaje y una estación de tren. Las paredes de los edificios estaban cubiertas con una mezcla de algas y pintura verde, que al añadirle una solución se convertía en un revoque verde, naturalmente irregular y poroso. También se utilizó un camuflaje psicológico muy sofisticado. En particular, se trataba de que las personas que trabajaban en la construcción de la guarida del lobo tenían pasaportes civiles. Hoy en día se puede visitar la guarida del lobo como turista. Por una pequeña tarifa puedes visitar los lugares donde vivían Hitler y toda su comitiva. Pero también hay otra zona de preocupación. Es gratuita para todos los interesados. Antiguos pequeños humanos en Taiwán. Taiwán es una isla muy interesante, ubicada a una distancia de 130 a 220 kilómetros al este de China. La historia de la población indígena de Taiwán, los austronesios, tiene 5.000 años, pero según las leyendas y relatos de los habitantes locales en las aldeas, antes de los austronesios vivía aquí otra civilización no menos interesante. A menudo se les llama pigmeos o personas diminutas. Tenían la piel oscura y el cabello rizado. Y la característica más distintiva, como ya habrán adivinado, era su pequeña estatura. Toda la información sobre ellos se basaba únicamente en fábulas y leyendas. Pero hace muy poco ocurrió un evento muy importante. A principios de octubre de este año, los científicos demostraron la existencia de personas diminutas en Taiwán. En la revista World Archaeology se publicó un artículo en el que se afirma que los arqueólogos encontraron restos de antiguos humanos en una cueva en el sureste de Taiwán, que pertenecían a los negritos. Este grupo étnico todavía vive en Filipinas, en la península malaya y en las islas Andamán. El término negritos es una traducción directa del español que significa pequeño negro, y es un nombre ampliamente aceptado en la ciencia y la historia para referirse a este grupo étnico. Los negritos son los primeros descendientes de los primeros humanos de Sundalandia. Para los científicos, el estudio de estos restos es muy importante, ya que es muy probable que estas personas hayan migrado desde África. Después de realizar la investigación, los científicos determinaron que la posible estatura de estas personas diminutas era de 139 centímetros. Los primeros humanos llegaron a la isla hace 30.000 años, cuando existía un corredor terrestre entre la China continental y Taiwán. Pero hace 10.000 años el corredor quedó sumergido bajo el agua. La leyenda sobre el pueblo negrito en Taiwán es bastante interesante. Entre los grupos étnicos, aproximadamente la mitad de los austronesios consideraban a los negritos como enemigos, mientras que la otra mitad los veía como aliados, neutrales o antepasados. Sin embargo, un grupo étnico, los Saisiat, tenía una relación sorprendentemente compleja con los negritos. Los Saisiat, una pequeña población que aún existe en Taiwán, tienen una tradición llamada Pastaay, un ritual dedicado a honrar a la gente de baja estatura. Según la leyenda, los antiguos Saisiat y los pequeños Taai alguna vez vivieron cerca unos de otros. Los Taai enseñaron a sus vecinos medicina, canto, danza y otras tradiciones culturales. Sin embargo, los hombres Taai acosaron a las mujeres Saisiat, lo que enfureció a los Saisiat, que mataron a casi todos los Taai. Después de ese evento, les esperaba una terrible hambruna, y pensaron que habían sido castigados por el espíritu vengativo de los pigmeos. Desde entonces, comenzaron a realizar el ritual Pastaay, en el que piden perdón por los pecados de sus antepasados. Aproximadamente desde ese momento, el pequeño pueblo dejó de existir. Y mucho antes de la existencia de la humanidad, nuestro planeta estaba habitado por monstruos gigantes, y un niño pequeño encontró el diente de uno de esos gigantes en la orilla. Artefacto hecho de diente de hipopótamo. Los arqueólogos descubrieron en España el artefacto más antiguo hecho de diente de hipopótamo. Este hallazgo, que data del segundo cuarto del tercer milenio antes de nuestra era, confirma la existencia de relaciones comerciales entre los Pirineos, África y el Medio Oriente hace 4.500 años. El raro objeto fue encontrado entre los artefactos del asentamiento Bóbila Madurell en Barcelona, que pertenecía a la cultura Berasa. El hallazgo mide aproximadamente 10 centímetros de largo, un extremo está afilado y el otro está roto. Los científicos suponen que es una herramienta posiblemente relacionada con la producción textil. El análisis mostró que el artefacto no está hecho de un diente fosilizado, sino de un diente fresco de hipopótamo. En su superficie se conservaron rastros de pigmento rojo mezclado con sustancias orgánicas, posiblemente grasa animal o clara de huevo. La esencia oculta.
Esta figura de arcilla única, perteneciente a la cultura maya, fue encontrada en la región de Petén, Guatemala, y data del período clásico. La persona representada está sentada en una postura de profunda contemplación o en un gesto ritual con las palmas abiertas, simbolizando una ofrenda o una súplica a los dioses. En su cabeza lleva una máscara que recuerda a los cascos modernos o incluso a los trajes espaciales, lo que convierte a este artefacto en objeto de muchas especulaciones. La máscara podría simbolizar una conexión con el más allá o formar parte de un atuendo ceremonial destinado a imitar a los dioses o espíritus. Sin embargo, en su singularidad, algunos investigadores ven referencias a contactos con civilizaciones extraterrestres. Las leyendas mayas a menudo mencionan a personas celestiales que traían conocimientos de otros mundos, y esa iconografía podría ser una representación simbólica de esas tradiciones. En la figura también se pueden notar adornos, un gran medallón y brazaletes, lo que indica el alto estatus de la persona representada. Es posible que se trate de la figura de un sacerdote o chamán que desempeñaba un papel ritual importante. Cigarra de jade. Ante ustedes está una cigarra de jade creada en la época de la dinastía Zhou occidental. Este artefacto no es solo un adorno, tenía un profundo significado simbólico. En la cultura china, la cigarra era considerada un símbolo de renacimiento e inmortalidad, y el jade, una piedra de la eternidad. Una figura así podía colocarse en la boca del difunto antes del entierro, creyendo que ayudaría al alma a pasar al más allá y renacer. Las huellas de pintura roja encontradas en el artefacto también son importantes. El color rojo simbolizaba protección y buena suerte. El tallado finísimo demuestra el alto nivel de habilidad de los antiguos artesanos chinos. Presta atención a los ojos, las patas dobladas y los patrones que le dan a la figura un aspecto casi místico. Estos objetos formaban parte de rituales y reflejaban las creencias religiosas de la gente de esa época. Dibujos de personas espeluznantes con cabezas enormes. Ahora vamos a ir al centro de Tanzania, donde antiguos artistas dejaron extraños dibujos en una cueva. En la reserva de caza Swago Swago, los arqueólogos encontraron una roca pintada de manera única. Allí, los investigadores hallaron restos de dibujos, algunos de los cuales desaparecieron sin dejar rastro. Pero un dibujo se conservó bastante bien, aunque genera muchas preguntas. En la cueva Amaji 4 se encontraron dibujos de figuras humanoides con cabezas grandes. Según los arqueólogos, esta cueva tiene varios cientos de años, pero es difícil determinar exactamente cuándo aparecieron estos dibujos aquí. Los investigadores creen que son cabezas de búfalos. En la cultura sandaba, los búfalos eran una parte importante de los rituales. Sin embargo, no había personas con cabezas de búfalo en su historia, aunque los cuernos de estos personajes sí se parecen mucho a los de los búfalos. No muy lejos de este lugar, los arqueólogos encontraron otros dos dibujos similares de criaturas humanoides espeluznantes con cabezas enormes. Todos son muy parecidos entre sí. Por ahora, los arqueólogos no pueden dar una respuesta exacta sobre a quién intentaban representar los artistas en la antigüedad. Sin embargo, los científicos han encontrado una pequeña pista. En la región de Kondoa, donde se encontraron los dibujos en la roca, vive el pueblo Sandabé, quienes utilizan diferentes dibujos para sus rituales. Es posible que ellos ayuden a los arqueólogos a explicar el origen de estos dibujos. Desde Tanzania nos dirigiremos al Medio Oriente, a otra cueva donde los hallazgos no son menos impresionantes. Adornos de oro. Ante ustedes hay exquisitos aretes de oro, creados en el primer siglo antes de nuestra era, durante la dinastía Satavahana en la región de Andhra Pradesh, India. Estas piezas son un ejemplo sobresaliente de la habilidad de los antiguos joyeros, quienes trabajaban el oro utilizando la compleja técnica de granulación y repujado. Las joyas tienen una forma masiva y curvada y están ricamente decoradas. En ellas se pueden ver imágenes de animales como el caballo y el león, que en la cultura india simbolizaban fuerza, poder y protección. El nivel de detalle es impresionante. Cada cuenta, cada línea está hecha con una precisión increíble. Aretes como estos eran usados por mujeres nobles y, posiblemente, incluso por miembros de la familia real. Hoy en día, estos artefactos son un legado invaluable del arte joyero de la antigua India. Las esferas de piedra de Costa Rica, conocidas como las esferas de Diquís, son artefactos arqueológicos únicos que se encontraron en el delta del río Diquís en la isla Caño. Es una colección de más de 300 petrosferas hechas de gabbro, una roca volcánica similar en composición al granito. El diámetro de las esferas varía desde unos cuantos centímetros hasta más de 2 metros, y su peso puede alcanzar las 15 toneladas NAM. Estas esferas fueron creadas por la cultura prehispánica Diquís, que existió entre los años 700 y 1530 de nuestra era.
aunque su datación exacta y los métodos de fabricación siguen siendo motivo de debate entre los investigadores. Las esferas de piedra de Costa Rica son unas de las obras de arte en piedra más conocidas de la región istmo-colombiana. Aunque su propósito sigue siendo incierto, existen varias hipótesis. Algunos científicos suponen que las esferas se alineaban a lo largo de caminos o entradas a las viviendas de los jefes, sirviendo como símbolos de estatus y poder. Otros creen que podrían haber tenido un significado astronómico o ritual, posiblemente relacionado con las creencias espirituales o cosmológicas de la cultura diquís. La tecnología para crear estas esferas de piedra sigue siendo un misterio. Se sabe que fueron pulidas artificialmente hasta alcanzar una forma casi perfectamente esférica. Sin embargo, las herramientas y métodos exactos siguen siendo desconocidos. Como resultado de procesos naturales y la intervención humana, muchas esferas han sido movidas de sus lugares originales, lo que dificulta seguir investigando su función y simbolismo original. Miles de extraños hoyos en Perú. En el territorio de Perú, los arqueólogos encuentran cientos e incluso miles de artefactos y diversos hallazgos que no tienen explicación. Seré honesto, muchos de estos hallazgos son falsificaciones y los creadores de estos objetos simplemente se aprovechan de la gente crédula. En el Valle de Pisco, los arqueólogos descubrieron miles de hoyos. Los propios peruanos los llaman de diferentes maneras. Monte Montesierpe, que se traduce como la montaña de la serpiente, y Sierra Cerro Viruela, que literalmente significa colina de la viruela o simplemente la franja de agujeros. Pero el nombre más inusual lo inventaron en internet. Los llaman la incubadora de huevos extraterrestres. Estos hoyos se encuentran en un lugar muy difícil de acceder. Por eso hay pocos científicos que han logrado visitarlo. Por eso, hasta ahora, es imposible explicar el origen de los agujeros. Por primera vez los vieron al sobrevolar en avión en los años 30 del siglo pasado. En los años 50, la primera expedición de científicos vino aquí y logró calcular el tamaño y la cantidad de hoyos. La franja de agujeros se extendía por 1,5 kilómetros y el ancho de la franja era de 14 a 20 metros. Pero la cantidad de hoyos sorprendió a los investigadores. Había más de 5,000. La primera idea que tuvieron los científicos fue que se trataba de una antigua tumba colectiva. Por eso surgieron aún más preguntas. Los hoyos tenían entre medio metro y 1 metro de profundidad. No hay rastros de personas ni artefactos de civilizaciones antiguas cerca. En realidad, no hay nada que pueda dar alguna pista para explicar este lugar. Los arqueólogos tienen diferentes teorías sobre el origen de los hoyos, pero la mayoría de ellas son pseudocientíficas. Lo único que se sabe con certeza es que estos hoyos tienen al menos cientos de años, y lo más probable es que fueron hechos por personas. Pueden escribir en los comentarios sus suposiciones sobre para qué podrían haber sido usados en el pasado. Marcas conmemorativas en los ladrillos. El fuerte Mehrangarh en Jodhpur es una de las construcciones más majestuosas de la India, pero detrás de su belleza se esconden páginas oscuras de la historia. En las puertas interiores de Lohapol todavía se pueden ver 15 huellas de manos femeninas, testigos mudos de la trágica tradición del sati. El sati es un antiguo ritual hindú según el cual las viudas debían quemarse en la pira funeraria de su esposo. A veces las mujeres lo hacían voluntariamente, pero más a menudo eran obligadas. Esta práctica fue oficialmente prohibida por los británicos en 1829, pero en la India se mantuvo hasta el siglo XX. En 1843, después de la muerte del Maharaja Man Singh, sus esposas dejaron huellas de sus manos en la pared antes de entrar al fuego. Sin embargo, este no es el único caso en la historia del fuerte. En 1731, 6 esposas y 58 concubinas del Maharaja Ajit Singh también se quitaron la vida en las llamas. Las tragedias comenzaron desde el momento en que se fundó la fortaleza. En el siglo XV, el santo Chiyabali Baba maldijo a Rao Yoda, declarando que sus tierras sufrirían sequías eternas. Para levantar la maldición, el rey ordenó emparedar vivo a un habitante, Rajaram Meghwal, en los muros del fuerte. Pero la maldición, al parecer, sigue vigente hasta hoy. Aquí también cayeron turistas, y en 2008, durante una estampida en el templo de Chamunda Devi, cientos de personas murieron o resultaron heridas. La estatua de la mangosta del antiguo Egipto es un hallazgo no solo encantador, sino también de gran significado místico. En la mitología del antiguo Egipto, la mangosta se asociaba con fuerzas divinas de luz y protección. En Heliópolis, el centro del culto al dios solar Ra, la mangosta simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Según los mitos, el dios Ra, tomando la forma de una mangosta, luchaba contra Apophis, la serpiente del caos que amenazaba la barca solar. Esta estatua de bronce con un disco solar en la cabeza simboliza la energía solar y la inmortalidad. Tales artefactos a menudo se colocaban en templos o se usaban en rituales
para proteger contra el mal. Es interesante que algunos investigadores sugieren que la mangosta, con su habilidad para cazar serpientes, también simbolizaba la capacidad de superar dificultades y vencer enemigos, tanto espirituales como físicos. Se han encontrado muchas figuras similares en tumbas, donde probablemente servían como amuletos para ayudar a las almas de los difuntos a superar los peligros en el más allá. Las mangostas, que se convirtieron en parte de la simbología sagrada egipcia, siguen siendo un recordatorio de los profundos vínculos entre la naturaleza, la religión y la filosofía espiritual de esta antigua ciudad. ¿Cómo explicar este misterioso artefacto? La varilla metálica. Dentro de una piedra mason encontrada en las montañas chinas, el coleccionista Shilin Wang descubrió una varilla metálica con rosca parecida a un tornillo. Pero lo más extraño es que la roca sólida se formó alrededor de ella, lo que sugiere que el hallazgo podría tener millones de años. Algunos sugirieron que se trata de un meteorito con un artefacto extraterrestre en su interior. Otros creen que es un antiguo artefacto, un objeto artificial que, por razones desconocidas, terminó en la Tierra y se convirtió en un fósil. Los escépticos creen que simplemente se trata de una formación natural rara y que el tornillo no es más que un organismo marino fosilizado. Pero lo más interesante es que hallazgos similares ya se han encontrado en diferentes partes del mundo. Coincidencia o evidencia de una tecnología antigua desconocida. Por ahora, este artefacto sigue siendo uno de los enigmas arqueológicos más misteriosos. 9 mandamientos de 10. La losa de piedra más antigua conocida, con 9 de los 10 mandamientos tallados en ella, está a punto de ser subastada. Los expertos suponen que el precio podría alcanzar los 12 millones de dólares. La losa de mármol data de un periodo entre los años 300 y 500 de nuestra era, y fue descubierta en 1913 durante la construcción de una vía férrea en la costa sur del actual Israel, muy cerca de los lugares donde se encontraban las primeras sinagogas, mezquitas e iglesias. En una losa de mármol de aproximadamente 2 pies de altura y un peso de 115 libras hay 20 líneas de texto en paleohebreo. Por primera vez salió al mercado en 2016 y se vendió por $850,000. Durante mucho tiempo después de su descubrimiento, la importancia de la losa no fue comprendida. En algún momento incluso la usaron como baldosa en la entrada de una casa, lo que provocó que parte de las letras se desgastaran. En 1943, el arqueólogo Ike Kaplan adquirió la losa y la identificó como un decálogo samaritano. Creado por los samaritanos, un antiguo grupo religioso cuyas creencias se basaban en el Antiguo Testamento pero diferían del judaísmo. El texto de la losa coincide casi por completo con los mandamientos bíblicos, conocidos tanto por cristianos como por judíos. Sin embargo, uno de los mandamientos, no tomarás el nombre del Señor en vano, está ausente. En su lugar contiene la indicación de adorar en el monte Gerizim, lo que refleja la creencia religiosa de los samaritanos. ¿De verdad estos hallazgos tienen 300 millones de años? De vez en cuando, los mineros encuentran artefactos extraños en los yacimientos de carbón que, al parecer, fueron creados por seres inteligentes. Esto plantea preguntas incómodas para la ciencia, ya que la antigüedad de estas capas se estima en 300 millones de años. ¿Cómo pudieron llegar ahí objetos que claramente fueron hechos por manos humanas? En ese entonces, la Tierra estaba habitada solo por insectos gigantes y los primeros reptiles, y no podía haber ni humanos, ni dinosaurios, y mucho menos tecnologías avanzadas. Sin embargo, los hallazgos siguen sorprendiendo. En 1912, en el estado de Oklahoma, se extrajo una olla de hierro de una capa de carbón, y en 1851, en Massachusetts, se encontró un jarrón de zinc y plata, cuya roca tenía una antigüedad de 534 millones de años. En Rusia se encontró una varilla metálica parecida a una cremallera dentada hecha de aluminio con trazas de magnesio. Su origen es aún más misterioso. El aluminio fue descubierto apenas en 1825 y la antigüedad del carbón en el que se encontró supera los 300 millones de años. Los científicos descubrieron que el metal se impregnó de carbono, lo que confirma su increíble antigüedad. Pero si es así, ¿quién lo fabricó? Algunos creen que estos hallazgos son rastros de una civilización desaparecida, que existió mucho antes que nosotros, pero que fue borrada de la faz del planeta por un cataclismo global. Otros suponen que los objetos pudieron haber sido dejados por extraterrestres o incluso por viajeros en el tiempo. Los escépticos, por su parte, están seguros de que se trata de una mistificación o de errores en la datación. También existe la teoría de que el carbón se formó no hace millones, sino apenas unos pocos miles de años, bajo la influencia de gases subterráneos y la presión. Si es así, los artefactos podrían no ser tan antiguos. El mecanismo de Anticitera. Es imposible no mencionar el hallazgo arqueológico más único, que muchos consideran la primera computadora analógica conocida, el mecanismo de Anticitera. Este complejo dispositivo fue creado para predecir eventos astronómicos,
como la posición de los planetas y los eclipses solares, y podía rastrear ciclos, incluyendo el período de 4 años de los Juegos Olímpicos. También permitía calcular con precisión las fases lunares y los años solares. Su funcionalidad y complejidad son impresionantes, considerando que fue creado hace más de 2000 años, entre el año 150 y el año 100 antes de nuestra era. El mecanismo de Anticitera fue descubierto en 1901 entre los restos de un antiguo barco que se hundió cerca de la isla griega de Anticitera. Su descubrimiento fue una verdadera sensación, ya que el mecanismo está compuesto por numerosos engranajes y ruedas de bronce, lo que lo hace increíblemente complejo para su época. El engranaje más grande del dispositivo tiene un diámetro de aproximadamente 13 centímetros y la estructura general indica un alto nivel de habilidad de los ingenieros antiguos. Hasta ahora, los científicos siguen estudiando este artefacto utilizando tecnologías modernas como la radiografía y el escaneo 3D para descubrir todas sus funciones. El mecanismo de Anticitera se considera una prueba de que los antiguos griegos poseían conocimientos y tecnologías que se perdieron durante muchos siglos después. El misterio del rollo de Herculano. Gracias a la inteligencia artificial y a las avanzadas tecnologías de rayos X, los científicos lograron descifrar por primera vez el texto de uno de los antiguos rollos de Herculano. Estos artefactos únicos que sobrevivieron a la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era permanecieron como un misterio durante casi 2000 años. Los rollos fueron descubiertos en la década de 1750 entre las ruinas de una villa romana. Sin embargo, después de la catástrofe, se convirtieron en frágiles rollos carbonizados que no se pueden desenrollar sin destruirlos. La mayoría de ellos se conserva en la Biblioteca Nacional de Nápoles y algunos ejemplares en Oxford. En 2023 se lanzó el concurso Vesuvius Challenge dirigido a encontrar tecnologías para descifrar estos textos. Recientemente, los investigadores anunciaron un gran avance. Con la ayuda de escaneo de rayos X de alta energía y algoritmos de inteligencia artificial, se logró crear la primera imagen del interior del rollo de Oxford. Los científicos ya identificaron varias palabras, una de las cuales es la palabra griega para aversión. Aunque por ahora el texto es fragmentario, el método sigue perfeccionándose. En Nápoles se conservan más de 1000 rollos similares, y ahora los investigadores tienen la esperanza de descifrarlos. El ejército de terracota de Chipre. En noviembre de 1929, el sacerdote Procopio de la aldea de Agia Irina, cerca de Morfu, mientras trabajaba en el campo, accidentalmente encontró una figura de arcilla de una persona. Al darse cuenta del valor del hallazgo, la protegió del saqueo y se lo informó a los científicos. Así comenzó la historia del ejército de terracota de Chipre, un santuario único al aire libre, donde alrededor de 2000 estatuas de arcilla estaban dispuestas en semicírculo alrededor del altar. Según los testimonios de la expedición arqueológica sueca, entre las estatuas había guerreros con armaduras, carros, figuras de toros e incluso miniaturas de bronce. El profesor Teodoro Mavroyiannis sitúa los principales hallazgos entre los años 650 y 625 a.C., señalando los detalles de la vestimenta y la situación política de esa época en el Mediterráneo. De las 2000 estatuas encontradas, 1500 se conservan actualmente en el Museo de Antigüedades Mediterráneas y del Cercano Oriente de Estocolmo, y el resto en el Museo de Chipre en Nicosia. La mayoría de los habitantes de Chipre consideran que la exportación de artefactos es un robo y exigen que sean devueltos a su país de origen. Higo de 2000 años. Arqueólogos irlandeses hicieron un descubrimiento inesperado al encontrar restos carbonizados de un higo de 2000 años en el cabo Drumanagh, al norte de Dublín. Este hallazgo se convirtió en una prueba importante de que el Imperio Romano, que antes consideraba a Irlanda inalcanzable, sí tuvo influencia en su cultura. El cabo Drumanagh fue un punto clave de conexión entre Irlanda e Inglaterra, que estaba bajo el dominio romano. Entre los hallazgos realizados por los investigadores del Colegio Universitario de Dublín, el higo resultó ser el más sorprendente. Las semillas de la fruta confirmaron que fue traída a la isla en una época en la que este tipo de frutos exóticos se consideraban una rareza. Anteriormente, el higo solo se había encontrado en capas medievales en Irlanda, pero este ejemplar es el más antiguo conocido. Además del higo, se encontraron rastros de espelta, un cereal ampliamente consumido en la Britania romana, pero raro en Irlanda. Estos hallazgos muestran que los romanos no solo comerciaban con bienes, sino que también trasladaban su estilo de vida. El arqueólogo Christian Baker contó que los habitantes de Irlanda en esa época disfrutaban de pan de espelta, aceite de oliva, vino, y también usaban vajilla de vidrio y cerámica, broches y cuentas. El higo, cultivado por primera vez en el este de Turquía y el norte de la India, llegó al Mediterráneo gracias a las antiguas rutas comerciales, donde se convirtió en una parte importante de la dieta romana. Los investigadores creen que los higos y la espelta pudieron haber sido traídos a través de la ciudad romana de Chester, un importante centro comercial de Britania. 2 relieves olmecas de 2500 años de antigüedad.
La civilización más antigua de Mesoamérica son los olmecas. Para ser exactos, es la civilización más antigua que conocemos, y para ser aún más precisos, de ellos sabemos muy poco. El florecimiento de su civilización fue aproximadamente del año 1600 al año 400 antes de nuestra era. Vivían a lo largo del Golfo de México, donde ahora se encuentran los estados de Tabasco y Veracruz. Los arqueólogos ni siquiera saben cómo se llamaba este pueblo a sí mismo. Por eso, la palabra olmeca es una palabra náhuatl, el idioma de los aztecas, y significa el pueblo del caucho. Este pueblo practicaba rituales de autosacrificio, les gustaba jugar con la pelota y bebían chocolate. Además, eran antepasados de los mayas, sobre quienes la comunidad científica sabe mucho más. Y además, los olmecas tallaban enormes cabezas de piedra hechas de roca volcánica. Esto se convirtió en su sello distintivo. Todas las construcciones descubiertas por los arqueólogos fueron destruidas intencionalmente. Es decir, hace más de 2000 años, alguien intentó deliberadamente borrar de la faz de la Tierra a todo un pueblo junto con todas sus construcciones. Recientemente, los arqueólogos descubrieron relieves de los olmecas que fueron hechos de piedra caliza. Tenían un diámetro de aproximadamente 1,5 metros y pesaban 700 kilogramos. Los relieves de piedra fueron encontrados en el municipio de Tenosique, en Tabasco, al sureste de México. Se supone que los relieves representan a los gobernantes locales olmecas durante la realización de rituales. Es posible que estas personas estén en una postura que reduce el flujo de sangre y oxígeno al cerebro, lo que provoca un estado similar al trance. De las cabezas de piedra de los gobernantes de Mesoamérica, nos trasladamos a África, donde nos espera un sarcófago de piedra rosada, piel y escamas sobre un esqueleto antiguo. Paleontólogos estudiaron un esqueleto sorprendentemente bien conservado de un plesiosaurio, encontrado en Alemania en 1940, y el fósil estuvo décadas en el jardín del museo, hasta que en 2020 los científicos descubrieron que conservaba tejidos blandos, piel e incluso núcleos celulares. Este descubrimiento ayuda a comprender mejor la apariencia de los antiguos reptiles marinos que vivieron hace 183 millones de años. El cuerpo del plesiosaurio quedó sellado en las lutitas de Poseidonia, lo que permitió que la piel se conservara a lo largo de la columna vertebral y en la aleta. Resultó ser más gruesa de lo que se pensaba antes y se parecía a la piel de las tortugas marinas. El análisis microscópico mostró que la estructura del tejido corresponde a la de los reptiles modernos. El hallazgo más sorprendente fueron las escamas en la aleta. Se parecen a las escamas de serpientes y lagartos, y podrían haber ayudado al plesiosaurio ya sea al moverse por el fondo o al maniobrar en el agua. Los científicos comparan la apariencia de este reptil con un híbrido entre la tortuga laúd y la tortuga verde. Todavía hay debates sobre el aspecto de los plesiosaurios de cuello largo, pero este hallazgo proporciona los primeros datos reales sobre cómo se veían. El Stonehenge español, este asombroso monumento megalítico conocido como el Stonehenge español, está ubicado a orillas del río Tajo en España. Su antigüedad se estima en unos 7000 años, lo que lo hace 2000 años más antiguo que el famoso Stonehenge en Inglaterra y más antiguo que las pirámides egipcias. El complejo consta de más de 100 piedras de granito colocadas verticalmente, formando un círculo y elipses. Oficialmente, este sitio se llama el Dolmen de Guadalperal y su propósito sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Los científicos suponen que pudo haber servido como lugar de rituales, templo y posiblemente también como observatorio astronómico. Las piedras están dispuestas de tal manera que su orientación está relacionada con la posición del Sol en ciertos periodos del año. Esto confirma que los antiguos constructores tenían profundos conocimientos en astronomía. Durante mucho tiempo, el dolmen estuvo bajo el agua debido a la construcción de la represa en 1963, y solo la reciente sequía permitió a los arqueólogos e investigadores volver a observar este asombroso objeto, que inspiró a los antiguos a crear una construcción tan grandiosa, como si estuviera vivo. En el famoso cráter de Batagay, al que llaman las puertas del infierno, se han encontrado restos sorprendentemente bien conservados de una cría de mamut lanudo. La hembra, que recibió el nombre de Yana, vivió hace más de 50.000 años y probablemente murió debido a una lesión mortal en la espalda durante la era glacial. Al momento de su muerte, el mamut tenía alrededor de 1 año. Su altura a la cruz es de 1.2 metros y pesa aproximadamente 180 kilogramos. Entre las 7 crías conocidas de mamuts lanudos, Yana destaca por su excepcional estado de conservación. Su trompa, labios, orejas y cuencas de los ojos permanecieron prácticamente intactos, lo cual es algo muy raro. Según el científico Maxim Cheprasov, la cabeza del mamut se conservó perfectamente, pero la parte trasera del cuerpo estaba dañada, posiblemente debido a una caída. La mitad delantera de la cría de mamut ya estaba medio descongelada del permafrost cuando fue descubierta por los habitantes locales. El cráter de Batagay es considerado el mayor colapso de permafrost del mundo
y su deshielo libera anualmente alrededor de 5.000 toneladas de carbono. Aquí también se encontró un potrillo de caballo de Lena, cuya edad era de 42.170 años. Descubierto en 2010 en la región de Mogok, Myanmar, el quillaptuit es posiblemente el mineral más raro del planeta y el único ejemplar conocido en la Tierra. Este cristal rojizo anaranjado, que pesa solo 1,61 quilates, es decir, 0.3 gramos, al principio pasó desapercibido para el buscador que buscaba zafiros. Solo después del análisis realizado por el Dr. Kiaptu, el mineral recibió su nombre y en 2015 fue reconocido como un nuevo mineral por la Asociación Mineralógica Internacional. El quiaptuita está compuesto de óxido de bismuto y antimonio. A pesar de la aparente simplicidad de su composición, su estructura atómica es única, lo que hace que el mineral sea excepcional. Otra propiedad inusual es su alta densidad, que es 8 veces mayor que la del agua. Estas características, junto con las raras condiciones geológicas de formación, hacen que el quiaptuita sea un verdadero misterio para los científicos. El mineral se formó en pegmatita, una roca ígnea que se originó en las etapas finales de la cristalización del magma. Hoy en día, un ejemplar único de quiaptuita se conserva en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, donde lo resguardan cuidadosamente como un tesoro científico. El quiaptuita sigue siendo un testimonio único de los procesos geológicos que formaron la Tierra hace millones de años. Aunque son posibles versiones sintéticas del mineral, el quiaptuita natural tiene un enorme valor para la ciencia, ya que ayuda a comprender los desplazamientos tectónicos y la evolución de los minerales en nuestro planeta. Grivna de oro. En el Reino Unido, un aficionado con un detector de metales descubrió un torque de oro de 3.000 años de antigüedad. La antigua joya, encontrada en un campo junto al río Stour en el condado de Essex, resultó ser muy similar a artefactos registrados en esta región. Los torques o grivnas son collares de oro macizo que simbolizaban el alto estatus de su dueño. El ejemplar encontrado pertenece a la edad del Bronce Medio. El análisis mostró que la pieza está compuesta en un 75% de oro, en un 18% de plata y contiene una pequeña cantidad de cobre. La joya, de 14,7 centímetros de largo, está hecha de una varilla de oro rectangular en la que el artesano talló 4 ranuras profundas y luego torció el metal, dándole una forma especial. Según Lori Rogerson, especialista en hallazgos antiguos, el artefacto parece como si lo hubieran creado ayer. Trabajar con un metal tan blando requería de gran habilidad, ya que torcerlo demasiado podía romper el oro. El manuscrito Voynich es uno de los textos más enigmáticos de la historia. Se trata de un códice ilustrado escrito en un idioma o código desconocido que hasta ahora no ha podido ser descifrado. Según los resultados del análisis de carbono del pergamino, su creación data del periodo entre 1404 y 1438. A pesar de las investigaciones, su origen, autoría y propósito siguen siendo un misterio, lo que genera muchas teorías y especulaciones. El manuscrito lleva el nombre del anticuario polaco Wilfrid Voynich, quien lo adquirió en 1912. Consta de más de 240 páginas con textos e ilustraciones enigmáticas que muestran plantas extrañas, diagramas astronómicos, personas peculiares y procesos químicos desconocidos. El idioma único del manuscrito no tiene equivalente, y la tipografía y la estructura del texto han dado lugar a numerosas hipótesis. Algunos científicos suponen que podría ser un mensaje codificado, creado utilizando criptografía compleja, mientras que otros creen que el manuscrito representa una descripción de un idioma natural o artificial. Existe la teoría de que el manuscrito pudo haber sido una mistificación, creada para confundir a los científicos y buscadores de conocimientos antiguos. Otras versiones sugieren que es un manual científico o médico, posiblemente dedicado a la alquimia o la botánica. Algunos incluso creen que el manuscrito de Voynich es una obra de ficción especulativa o mitopoiesis, que aún espera a su descifrador. Vestido de cuentas. Ante ustedes está una de las prendas más raras del antiguo Egipto, un vestido de cuentas que data aproximadamente del año 2550 a.C. de la época de la Cuarta Dinastía. Esta es la época de la construcción de las grandes pirámides, y prendas como esta eran usadas por mujeres nobles, posiblemente incluso sacerdotisas. El vestido está hecho en forma de una estructura de malla con cientos de pequeñas cuentas de fayenza, creando un efecto de escamas o piel de pez. Se usaba sobre una túnica de lino delgada, lo que hacía que el atuendo no solo fuera elegante, sino también simbólicamente significativo. Los egipcios creían que esa ropa podía otorgar protección y el favor de los dioses. Es sorprendente que, después de miles de años, el vestido se haya conservado en ese estado. Esto no es solo una prenda de vestir,
sino un artefacto que nos da una idea de la moda, las tradiciones y la estética de la élite del antiguo Egipto. Hoy en día se conserva en un museo y es uno de los ejemplos más destacados del arte textil antiguo. La colección de pinturas. En 2012 en Múnich ocurrió un descubrimiento que sacudió a la comunidad artística mundial. En un departamento de tamaño modesto se encontró una colección de pinturas confiscadas por los nazis, valuada en $1.000 millones. Entre las obras se encontraban trabajos de maestros como Marc Chagall, Pablo Picasso y Henri Matisse. Esta colección representa un tesoro perdido del arte europeo, muchas de cuyas piezas se consideraban desaparecidas durante décadas. Las pinturas llegaron a manos de los nazis como resultado de una campaña masiva de confiscación de obras de arte que el régimen consideraba degeneradas o pertenecientes a familias judías. Muchas de estas obras fueron confiscadas a sus dueños en los años previos y durante la guerra, y después de la guerra se consideraban perdidas o destruidas. El descubrimiento de esta colección fue posible gracias a la investigación de las autoridades alemanas sobre un caso de fraude fiscal. La investigación llevó al registro de un departamento donde se encontraron estas obras de arte invaluables. La colección incluía tanto obras maestras conocidas como trabajos menos famosos, que sin embargo tienen un gran valor artístico e histórico. El hallazgo provocó un impacto internacional, ya que planteó cuestiones sobre los derechos de propiedad, la restitución y la responsabilidad moral. Para muchos descendientes de familias judías que fueron despojadas de sus tesoros por los nazis, este descubrimiento les dio esperanza de recuperar las obras de arte perdidas que se han convertido en símbolo de su historia y herencia. Eso sucede una vez en la vida. Hace 2 años, David Dunn, de la ciudad británica de Sapcote, Leicestershire, se interesó en la búsqueda con detector de metales para pasar más tiempo al aire libre. Un día la intuición le sugirió regresar a un pastizal donde ya había estado antes. Después de varias horas de búsqueda, el aparato emitió una señal débil. En la tierra, David encontró 2 monedas romanas y luego, al profundizar a 60 centímetros, extrajo un total de 50 antiguas monedas de plata. Las más antiguas de ellas datan del reinado de Caraucio, quien gobernó Britania en tiempos del Imperio Romano tardío. Las demás fueron acuñadas durante los reinados de Alecto, Diocleciano y Maximiano, lo que significa que el tesoro tiene al menos 1700 años. Hallazgos así ocurren una vez en la vida. Las monedas serán enviadas a subasta y se espera que le generen a David alrededor de $1.800. Sin embargo, él afirma que el dinero no es lo más importante para él. La composición del cóctel ritual. Por primera vez, los científicos lograron analizar los restos orgánicos dentro de un antiguo recipiente de 2000 años de antigüedad. La investigación mostró que los antiguos egipcios consumían un cóctel ritual especial que incluía frutas, nueces, alcohol, fluidos biológicos y sustancias psicotrópicas. El recipiente, conocido como la taza de Bes, fue estudiado utilizando una tecnología innovadora desarrollada por científicos de la Universidad del Sur de Florida en colaboración con colegas de Italia. Este es el primer caso en el que se logró identificar la composición química completa de una bebida ritual, incluyendo sus componentes psicotrópicos y medicinales. Las tazas de Bes estaban dedicadas al dios egipcio homónimo, protector de la fertilidad, la curación y la protección. Se le representaba con una corona de plumas, ojos grandes y una cola. Estos recipientes se usaron desde el siglo XVI a.C. hasta el siglo V después de Cristo, y el ejemplar que estamos estudiando pertenece al período de los Ptolomeos. El análisis mostró rastros de miel, uvas, ajonjolí, piñones, regaliz y componentes alucinógenos. Los científicos suponen que la mezcla se utilizaba en rituales mágicos. La gente buscaba confirmación de que el embarazo iba bien, ya que en la antigüedad esto se consideraba un proceso peligroso e impredecible. Probablemente ese cóctel provocaba visiones, ayudando a establecer una conexión con la deidad. El olor de las momias egipcias. Por primera vez, los científicos estudiaron los olores de las momias del antiguo Egipto, revelando detalles inesperados del proceso de embalsamamiento. El análisis mostró que las momias desprenden aromas amaderados, especiados y dulces, relacionados con el uso de conservantes naturales. Los investigadores estudiaron 9 momias cuya antigüedad varía desde la época del Imperio Nuevo hasta el período bizantino. Utilizando cromatografía de gases y espectrometría de masas, determinaron la composición de las sustancias de embalsamamiento: resinas de pino, cedro y enebro, mirra, incienso, especias, hierbas, aceites vegetales, grasa animal y cera. Según los especialistas, el descubrimiento ayudará a conservar los artefactos antiguos y también abrirá nuevas oportunidades para los museos. Ahora los visitantes no solo podrán ver, sino también oler el antiguo Egipto, sumergiéndose en la atmósfera de esa época.
Los aromas jugaban un papel importante en los rituales de los egipcios. El aroma agradable simbolizaba la divinidad y la pureza, mientras que el mal olor se asociaba con la descomposición y la impureza. Incluso después de 5000 años, las momias han conservado el aroma, resaltando la importancia de este aspecto en la cultura antigua. Armadura hecha de 6000 escamas. Los arqueólogos en la provincia china de Jiangxi hicieron un descubrimiento sorprendente. En la tumba de Liu He, gobernante de Haihun de la dinastía Han Occidental, se encontró una armadura compuesta de escamas. Su antigüedad supera los 2000 años. Este hallazgo no solo demuestra el avanzado nivel de habilidad en la época Han, sino que también es fundamentalmente diferente de las armaduras de un solo material comunes en ese tiempo. Según el informe del Instituto Provincial de Arqueología y Reliquias Culturales, las placas estaban hechas de hierro lacado, cobre y cuero, y muchas de ellas tienen solo 1 centímetro de ancho y 0.2 centímetros de grosor. La restauración tomó alrededor de 2 años. Los especialistas unieron cerca de 6000 piezas, fueron encontradas apiladas en la sección de armas de la tumba, junto a espadas y cuchillos. Según Yan Yun, el jefe del equipo de excavación, su disposición y tamaño demuestran una increíble delicadeza en la fabricación, antes desconocida para las armaduras de la dinastía Han. Un pedazo de pastel. El 10 de febrero de 1840, la reina Victoria se casó con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. En su boda se sirvió un pastel impresionante que pesaba alrededor de 136 kilogramos. El pastel de 3 niveles estaba decorado con figuras en miniatura de los novios vestidos con trajes romanos, así como una elegante comitiva hecha de azúcar refinada, que en ese entonces era un producto verdaderamente lujoso y raro. Por dentro, el pastel estaba generosamente empapado en alcohol y relleno de limón, saúco, azúcar y frutas secas. Sin embargo, surgió un problema. Victoria seguía una dieta, y los invitados, al parecer, no tenían tanto apetito como para acabar con un pastel que pesaba más de 100 kilos. Por eso, al final de la celebración, la reina ordenó que el pastel se cortara en pequeños trozos, los cuales luego se colocaron en cajas de lata y se repartieron entre amigos, familiares y otros invitados de honor. Así nació la tradición de regalar a los invitados pedazos del pastel de bodas, una costumbre que incluso en la corte real tomó la forma de un obsequio como recuerdo. Muchos de los que recibieron estos recuerdos decidieron no consumirlos, ya que era un valioso obsequio de la propia reina. Algunas rebanadas quedaron intactas y se han conservado hasta nuestros días. Hoy en día los pedazos del pastel de bodas de Victoria son verdaderas reliquias. Algunos de ellos forman parte de la colección Royal Trust, y uno de esos pedazos fue vendido en una subasta en 2016 por 1.500 libras esterlinas. Si eso parece una suma considerable, entonces cabe señalar que en 1998, una parte del pastel de bodas del rey Eduardo VIII y Wallis Simpson, fechado en 1937, fue vendida en una subasta de Sotheby's por $29.900. Pero lo sorprendente es que el pastel de bodas de Victoria todavía se conserva en estado comestible gracias a su alto contenido de alcohol. Teóricamente se podría probar incluso hoy, aunque lo más probable es que eso siga siendo solo una leyenda. El Castillo Leap, ubicado a 3 kilómetros de la ciudad de Roscrea, Irlanda, es considerado el lugar más siniestro del país. Construido alrededor del año 1250, se convirtió en el hogar del sanguinario clan O'Carroll. Aquí ocurrieron traiciones, asesinatos y torturas, y numerosos fantasmas todavía deambulan por sus pasillos. La historia del castillo comenzó con una tragedia. 2 hermanos del clan Obenon discutieron por el poder y decidieron saltar desde un acantilado para determinar al ganador. El sobreviviente se convirtió en el líder del clan, y el castillo recibió el nombre de Salto de los Venon. Más tarde, la fortaleza fue tomada por los O'Carroll, tristemente famosos por su crueldad. En 1532, durante una misa, uno de los O'Carroll mató a su hermano sacerdote justo en el altar. Desde entonces, su fantasma vaga por la capilla sangrienta, de cuyas ventanas a veces se ve salir luz. En 1922, unos trabajadores encontraron en el castillo una fosa subterránea con los restos de 150 personas. En la Edad Media arrojaban prisioneros allí y simplemente se olvidaban de ellos. Algunos fantasmas del castillo son amistosos. Por ejemplo, Emily, una niña que murió al caer de la muralla. Testigos dicen que la ven caer, pero desaparece justo antes de tocar el suelo. Sin embargo, también hay una entidad mucho más siniestra, el Elemental, un antiguo espíritu que, posiblemente, fue invocado por los druidas. Aparece rara vez, pero se considera el habitante más peligroso del castillo. Hoy en día, el castillo está parcialmente restaurado, pero su oscura historia sigue viva. Aquí se realizan excursiones y muchos visitantes se van del Leap con la sensación de que alguien los está observando. ¿Te gustaría visitar un castillo con fantasmas? ¿Y podrías pasar al menos una noche solo en el castillo?
Escribe en los comentarios debajo del video y no olvides darle like. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.